Historia de la obra de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Londres, Reino Unido. Orígenes. El presente escrito da cuenta del inicio y establecimiento de la Iglesia Evangélica Pentecostal IEP en la ciudad de Londres, capital del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Desde los orígenes se remontan al mes de julio del año 1985, cuando la hermana Margarita Isabel Fuenzalida Román, que descanse en paz, que en aquel entonces residía en la ciudad de Rengo, región de O'Higgins, en Chile, realice un viaje a Londres, ciudad en la cual posteriormente se estableció, después de 16 años residiendo allí. En el año 2001, la hermana Margarita es visitada desde Chile por parte de su familia directa y en particular por el matrimonio compuesto por el hermano Saúl Barrios Bravo y su esposa, hermana Clara Esther Fuenzalida Román, la hermana carnal de la hermana Margarita. Este viaje fue realizado mediante la autorización del pastor IEP en Rengo, Eliseo Sáez Zapada, y aunque inicialmente correspondía a un viaje que duraría algunos meses, el paso del tiempo fue generando diversas situaciones que permitieron que el matrimonio Barrios Fuenzalida se estableciera en forma definitiva en la capital inglesa. Como parte del quehacer cotidiano, el hermano Saúl recuerda lo siguiente. Durante los primeros años viviendo en Londres, en varias oportunidades, tanto en el camino al trabajo volviendo, por las tardes, a bordo de los clásicos buses rojos londinenses, los Double Deck Bus, sentía que debía bajarse del bus y pararme a predicar el Evangelio, tal como regularmente se hacía en Chile. Era una situación algo extraña porque nunca veía grupos predicando a viva voz en algunas partes de la ciudad, menos que hubiera alguien haciéndolo en español. Estos pensamientos también venían a mi mente cuando utilizaba el Underground, el metro de Londres, cuando me encontraba transitando entre diferentes estaciones o tomando combinaciones entre líneas en King Cross and Pancras o en Oxford Circus. En reiteradas ocasiones eran deseos muy grandes que no podía contener, los cuales comentaba a mi esposa y a mi cuñada Margarita. Este llamado que comenzará a recibir el hermano Saúl comenzó a traducirse en oportunidades que se generaban al momento de conversar con otras personas en el transporte público o mientras realizaba compras, donde a pesar de estar iniciándose en la práctica del inglés, encontraba el momento para entregar el mensaje del Evangelio. Junto con estos momentos especiales, también comenzaban a formar parte principalmente de la comunidad hispana residente en Londres. Esto les permitía recibir visitas en su hogar o bien visitar otros hogares, donde comenzaban a hacer una práctica recurrente, terminar estos encuentros realizando un culto familiar, donde se daba una instancia de orar, reflexionar y ser exhortados a partir de la lectura bíblica y por supuesto cantar. Y así van pasando los años de una siembra de evangelio en distintas almas y hogares londineses, varios de los cuales ya comienzan a frecuentar cada vez más el hogar de este matrimonio chileno en busca de oración, palabras de aliento u otro apoyo espiritual. Al mismo tiempo, hermanos y hermanas de visitas en Londres por motivos de estudios o conociendo la ciudad solían contactar al hermano Saúl para conseguir recomendaciones u otros consejos sobre la vida en Inglaterra. Así han sido numerosas las personas que se han beneficiado de la hospitalidad de esta familia chilena en el Reino Unido. Inicio de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Londres, Reino Unido.
Entre las diversas visitas que recibía el hermano Saúl y la familia en el año 2012, 11 años después de su arribo a Inglaterra, en el mes de enero de este año, hospedaron en su hogar a la hermana Susana Espinosa y su hija Débora, quienes eran miembros de la IEP en Viña del Mar, Chile, la cual es pastoreada por el pastor Horacio Contreras Vega. Algunos meses más tarde, en abril del 2012, el hermano Jorge Campos, miembro de aquel entonces de la IEP en la Cisterna Santiago de Chile, también tiene la bendición de disfrutar la hospitalidad de la familia Barrios Fuensalida. Ambas visitas sin conocer realizaron gestiones que permitieron que el pastor David Fuentes, que en aquel entonces pastoreaba en la IEP en Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos, tomara contacto con el hermano Saúl. Este contacto se debía al rol del pastor David Fuentes como encargado de la fundación misionera de la IEP, que se procuraba de la apertura de obras en diversos países. El pastor David Fuentes, al ser puesto en conocimiento de la obra, estaba gestando el matrimonio Barrios Fuensalida en Londres, junto con la existencia de otros hermanos interesados en reunirse regularmente como cristianos evangélicos en oración. Inició las gestiones pertinentes para atender a lo que sucedía en esta ciudad europea. Una vez discutido el asunto y recibida la autorización de la máxima autoridad de la IEP, el superintendente y pastor presbítero Eduardo Valencia Martínez, que descanse en paz, junto con aquella venia del pastor jefe de zona en USA, el pastor David Fuentes, planifica un viaje para visitar la naciente congregación londinense. Las visitas encomendadas por el superintendente de la IEP. La visita del pastor David Fuentes se concretaría el día 19 de octubre de 2012, cuando junto a su esposa, hermana Rosita Fuentes, viajan desde Estados Unidos para ser recibidos a las 8 de la mañana en el aeropuerto de Gatwick. Ubicado en el sur de Londres, este hito representa una gran bendición de que era la primera vez que un pastor de la IEP pisaba tierra inglesa. En palabras del hermano Saúl, esta visita significa que lo siguiente: imagen, la alegría y la tremenda bendición que por primera vez tengamos la oportunidad que siervo del Señor de nuestra Iglesia Evangélica Pentecostal nos visite y hospede en nuestro hogar. Para mí, mi esposa Clarita, y para Margarita fue un privilegio muy hermoso. Gloria al Señor. Al día siguiente se realizó una predicación al aire libre en Wood Green, un barrio ubicado en el norte de Londres. En esa ocasión se dio la oportunidad de conocer a la amada hermana Dikla Ayaviris, quien antes de su arribo en Londres pertenecía a la iglesia en Bolivia. En particular, ella manifestaba su deseo de participar en un culto bajo la dirección de la Iglesia Evangélica Pentecostal con carácter de la escuela dominical. Ya en la tarde de ese 20 de octubre del 2012 hubo otro culto en el hogar de don Leone Lucardi y familia, quienes eran amigos del matrimonio Barrios Fuensalida, que abrieron la puerta de su hogar, lo cual fue una sorpresa. Se lo explicaba por las cosas que misteriosamente Dios va realizando. Amén.
El 21 de octubre del 2012, el grupo de hermanos es recibido en la casa de la hermana Rebeca Ayaviri, quien junto a la hermana Dikla Ayaviri realizan un acto de servicio a través del lavado de los pies del pastor y su esposa. Esto resultó en un ambiente donde se manifestó el poder de Dios con expresiones de gozo de parte de nuestro buen Dios hacia las vidas de los que allí se encontraban. Ese mismo día en la tarde se realizó la escuela dominical con la lectura de la palabra del Señor en Apocalipsis 9:7 al 10, mientras que el texto de memoria se encontró en Joel 2:12. Y se cantó el himno 89. Hubo una asistencia de 14 hermanos, entre quienes se encontraba el pastor David Fuentes y su esposa, hermana Rosita de Fuentes, hermano Saúl Barrios, esposa, hermana Clarita Fuensalida, hermana Margarita Fuensalida, hermano Tito Guzmán y su esposa, hermana Rebeca Guzmán, el hermano David Alarcón y la hermana Lourdes de Alarcón, la hermana Dikla Ayaviri y sus hijas Iris, Laura, entre otros asistentes. El día 27 de octubre de 2012 se predicó en la estación del metro Seven Sisters y el día 28 de octubre la reunión fue presidida por el amado pastor David Fuentes, quien exhorta la palabra de Dios en Daniel capítulo 1, donde se declara la importancia de no contaminarse. En esa misma reunión, el pastor David Fuentes informa que tanto su jefe de zona, el amado pastor Feliciano Castillo, como el superintendente ya están en conocimiento de lo acontecido en Londres. Acto seguido, pregunta a los que están allí reunidos si están dispuestos a continuar reuniéndose bajo la dirección de la Iglesia Evangélica Pentecostal, ante lo cual todos los presentes mencionados respondieron afirmativamente con un amén. En consecuencia, y siendo el 28 de octubre de 2012 y con la asistencia alrededor de 15 hermanos, queda establecidos los servicios de reunión bajo la dirección de la Iglesia Evangélica Pentecostal en Londres, con el único propósito de llevar el mensaje de salvación a través de la palabra del Señor a un mundo que se pierde. Bajo esta bendición y nueva orden, mediante la autorización del superintendente, queda responsable de la iglesia en Londres el hermano Saúl Barrios. La visita del pastor David Fuentes y su esposa culmina el 30 de octubre para volver a los Estados Unidos. 5 días después, el 4 de noviembre de 2012, a las 14:30 horas, se lleva a cabo la primera reunión de IEP en Londres, la cual fue presidida por el hermano Saúl. Este culto de adoración se desarrolló en la casa de la hermana Teresa y la palabra del Señor se encontró en San Mateo capítulo 10, versículo 1 al 8, cuyo tema fue la gracia del Señor. En aquella oportunidad asistieron 10 hermanos y también es la ocasión fue despedida la hermana Violeta, quien retorna a Chile. Desde esta fecha se realizaban domingo tras domingo las reuniones en diferentes hogares de los hermanos y hermanas. Por citar algunos: hogar de la hermana Teresa, hermana Graciela de Cuba, hermana Dikla Yaviri, hermano Saúl Barrios, entre otros. La asistencia variaba entre 4 y 10 hermanos, por lo que la iglesia seguía avanzando. La primera reunión del año 2013 fue el domingo 6 de enero y la lectura bíblica en Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Grande bendición este día porque el amado hermano Tito Guzmán y esposa ofrecen su hogar para realizar servicios domingo a domingo hasta el día que nuestro buen Dios proveyera un lugar especial. Dios bendiga grandemente a nuestro hermano y familia.
En abril del 2013, una comisión de pastores visita la naciente obra en Londres. El sábado 27 de abril llegaban a Londres vía King Cross and Pancras los amados pastores Eliseo Caro Parragués, jefe de zona y pastor presbítero de la iglesia en Alicante, España, el pastor Antolina Yaviri, Italia, y el pastor Víctor Panchillo de la amada iglesia en Estocolmo, Suecia. Ese mismo día se realizó un servicio de reunión a las 21 horas, el cual fue presidido por el pastor Eliseo Caro. El sermón se encontró en Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 17. Se les concedió la oportunidad a los diferentes pastores, quienes aportaron ricas enseñanzas de sus experiencias. El domingo 28 de abril se predicó en la estación Seven Sisters con gran regocijo. La reunión a las 3 de la tarde fue dirigida por el amado pastor Luis Fuentes. El amado pastor Eliseo Caro hace referencia de su visita hacia nosotros con el fin de comunicar que por orden del superintendente Eduardo Valencia Martínez, que en paz descanse, queda establecida oficialmente la Iglesia Evangélica Pentecostal en Londres. Adicionalmente, se nombra al hermano Saúl Barrios como encargado de la obra en esta ciudad hasta nuevo aviso. El día 5 de mayo asistió por primera vez el hermano Óscar Riveras, quien sería de gran ayuda en la obra de Dios en Londres. En el transcurso de las reuniones de la escuela dominical, tuvimos el privilegio de tener presente a algunos hermanos amados quienes nos visitaron. Isaías Ayaviri, Edgar Ramos, Sonia Ramos, Consuelo Venegas. También tuvimos el privilegio de tener presente a algunos pastores quienes nos visitaron. Pastor Eliseo Caro Parragués, Pastor Joel Díaz Davido, Pastor John Cameron. Un nuevo lugar de reunión independientemente del buen ánimo de los hermanos para seguir ofreciendo sus hogares para los cultos. Igualmente se estaba orando por un lugar más cómodo para llevar a cabo las reuniones. Es así como el día 28 de julio de 2013 el Señor provee de un nuevo lugar para realizar nuestras reuniones. Este corresponde a un community center ubicado en 110 Stamford Hill Broadway, postcode N16 6RS Community Center. En la primera reunión, la palabra del Señor estuvo en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Y se cantaron los himnos 11, 252 y 302. También se alabó al Señor con el himno Todas las promesas del Señor Jesús se hizo en inglés y español, junto a la hermana Rebeca, hermana Dicla, hermana Iris y hermana Laura. Se terminó el servicio con el himno 191 a las 17:40 horas. Consolidando de la obra de Londres. El día 1 de septiembre de 2013 nos visita la hermana Priscila Pastén, hija del pastor Abner Pastén, de la Iglesia de la Unión. La palabra del Señor se encuentra en Éxodo capítulo 12 del 1 al 28. Tema: la Pascua de Jehová. El 17 de septiembre del 2013 llegan a Londres los pastores, pastor presbítero Osvaldo Pizarro de la amada Iglesia de Valparaíso y el amado pastor Isidoro Ibacache de la Iglesia en Lampa, Santiago, Chile, y el pastor Luis Fuentes de la Iglesia en Elche, España, quienes fueron hospedados
en la casa del pastor John Sherwood. Dios bendiga a este siervo. El 18 de septiembre de 2013 se predicó en el sector de Wood Green. En la tarde se realiza la reunión de Santa Cena a las 17 horas, dirigida por el amado pastor Osvaldo Pizarro. Se alaba al Señor con el himno 228. Su palabra fue leída en el libro de los Evangelios San Mateo, capítulo 26 al 29. Tema: institución de la Santa Cena, centralizando el valor del pan y vino, el nuevo pacto y el gran valor de él se procedió a consagrar los alimentos y participaron en este sacramento 23 hermanos y los 4 pastores de visitas presentes. También se le concedió la oportunidad al amado pastor John Sherwood, que agradece a Dios en esta bendición. En los párrafos anteriores se ha dado cuenta del establecimiento y confirmación divina de la obra de la Iglesia Evangélica Pentecostal en la ciudad de Londres, UK, entre los años 2012 y 2013. Desde el año 2014 a la fecha, la Iglesia se ha caracterizado por un continuo crecimiento de la congregación, tanto en número como en lo espiritual, siendo conformada por los hermanos de varias nacionalidades. Las predicaciones al aire libre, presididas por el hermano Saúl Barrios cada sábado, así como las reuniones de carácter de escuela dominical cada domingo, se han desarrollado de manera ininterrumpida. Cada 2 o 3 meses, la iglesia es visitada por grupos de pastores misioneros provenientes de Chile y de otras iglesias hermanas en Europa. Parte de la congregación también ha tenido la oportunidad de asistir a estudios bíblicos y concentraciones de Dorca y otros grupos en España e Italia. En las conferencias internacionales de pastores del presente año, llevadas a cabo en la ciudad de Talca, Chile, por primera vez, la bandera de Inglaterra, Reino Unido, es representada siendo alzada por el hermano Saúl Barrios. Cada uno de los eventos, hermanos y hermanas, nombrados en este documento, dan cuenta de cómo Dios ha permitido el avance de su obra en este país, lo cual se ha visto reflejado en todos aquellos y aquellas que han encontrado refugio y alivio a su sed espiritual en esta casa de Dios y puerta del cielo, fundada en la capital del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Matrimonio Barrios Fuensalina. El matrimonio Barrios Fuensalina cumplió su gran labor de ser los fundadores de la actual iglesia en Londres desde el año 2012 hasta el año 2021, cumpliendo fielmente la labor de cuidar la grey del Señor. Clarester Fuensalina Román. Aunque este escrito no está en la historia de la iglesia de Londres, me he sentido con el deseo de recalcar algo muy importante: la bendición que Dios ha dado al hombre de tener una ayuda idónea. Queremos agradecer a nuestra hermana Clarester Fuensalina Román por el gran apoyo que ha prestado en la obra de Dios, siendo ese instrumento en las manos de Dios para ayudar a nuestro hermano Saulito en medio de las dificultades ministeriales, consolándole, animándole en todas las aflicciones y pruebas. También quiero agradecer de parte del local de Londres, porque ha sido de gran apoyo, aconsejando y animando a los hermanos de Londres a seguir mirando a Cristo sobre todas las cosas. Dios le bendiga, hermana Clarita. La iglesia del Señor
le ama mucho. Detrás de un gran hombre de Dios siempre hay una gran mujer de Dios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10. Informe del local de Londres, año 2021 al 2023. Encargado de la obra en Londres, Rodrigo Rivas Jerez. Durante el mes de julio del 2021, nuestro amado pastor Luis Fuentes Fernández ha realizado la entrega del cargo del local de Londres de la Iglesia Evangélica Pentecostal al entonces el hermano Rodrigo Rivas Jerez. La entrega de cargo fue presidida en una reunión de carácter espiritual por nuestro amado pastor, quien actuó como interventor. Asistieron los hermanos de Londres y la amada iglesia en Elche, España, por los canales vía Zoom. El que siente el pecado abrumador, ya resuena el evangelio de la tierra en ancha paz y de gracia ofrece al hombre el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre y sed, los que débiles se encuentran de este mundo a la merced. En Jesús hay pronto auxilio, hay altura y bienestar, hay salud y fortaleza, cual ninguno puede dar. Vengan cuanto se acongojan para lograr con qué vestir, y a su afán tan solo rinden servidumbre hasta morir. Un vestido hay más precioso, blanco, puro y eternal, es Jesús que las almas, ese manto celestial. Damos muchas gracias a nuestro eterno Salvador Jesucristo por darnos la honra, el privilegio de poder llegar hasta este lugar y dar de gracia lo que de gracia habemos recibido. Y la bendición es que un día Dios extendió su manto de amor y misericordia hacia nuestra vida para sacarnos de las tinieblas a su luz admirable y conocer a través de esta bendición la gran bendición que tiene el ser humano de haber alcanzado de la bondad, del inmenso amor de nuestro eterno Dios, de hacernos conocer la única fuente de vida, la única fuente de salud, la única fuente de bendición,
del ser humano sobre la faz de la tierra es conocer el mensaje de aquel que un día dio su vida allá en la cruz en rescate de toda la humanidad. Y por esto, conforme Dios nos honra en decir, damos de gracia lo que de gracia habemos recibido, y con libertad en nuestra vida, en nuestro corazón podemos decir: mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamado hijo de Dios. Es por esto que el mundo no nos conoce, porque no le han conocido a Él. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara, tal como Él es. Por esto, persona que escucha en este hermoso día el mensaje del Señor, el bienestar de su vida, es que Dios le ama. Él dio su vida allá en la cruz, en rescate de toda la humanidad. Y como Dios le ama y no quiere que usted se pierda, sino que alcance salvación y vida eterna por intermedio de la predicación del Evangelio, que hace tangible y manifiesto su gran amor en bienestar de su vida. Es por esto la palabra de Dios lo declara y dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz, de aquel que trae alegre nueva, del que publica la salvación. Tu Dios reina, voz de tus atalayas. Y lo que predicamos y lo que decimos es que Dios le ama y que no quiere que usted se pierda. Es por eso cuán hermosos son sobre los montes de aquel que anuncia la paz. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es paz, es bendición para todo aquel que en Él cree. Y esto es el mensaje que en su misericordia traemos a toda criatura. Si hoy oyeren la voz de Dios, no endurezca por más tiempo su corazón, porque de pronto puede venir un quebrantamiento hacia su vida y no habrá vecina que cure su mal. Hoy es el día oportuno, hoy es el día saludable, porque el día de mañana no le conocemos. Es por esto Dios le pueda guardar y bendecir su vida, y venga en pos de aquel que le ama más que a la niña de sus ojos. Le dejamos responsable al mensaje del Señor, como asimismo aquí en Cucrín, los días domingos a las 2:30 de la tarde, tenemos nuestro culto de alabanza hacia nuestro eterno Dios. Dejamos responsable al pregón del Evangelio, que nuestro buen Dios le guarde y le bendiga para la gloria de su santísimo nombre. I have decided